Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN Nuestra Tele. Aquí están nuestros titulares. Estados Unidos no a deportaciones. 200 defensores de los derechos de los inmigrantes se hicieron arrestar hoy frente a la Casa Blanca para pedirle al presidente Obama que cese las deportaciones. Colombia sí a parejas homosexuales. Corte Constitucional aprueba adopción de parejas del mismo sexo. Opera cuando uno de los dos integrantes de la pareja es el padre o madre biológico. Información en minutos. Colombia aumenta el malestar. Graves enfrentamientos se presentaron esta tarde entre manifestantes y el escuadrón móvil antidisturbios de la policía. Una vez se conoció la posición del ministerio que la vacuna contra el papiloma humano no tiene injerencia en la enfermedad de 290 niñas de esta sección del país. Venezuela, dinastía Maduro. Polémica en Venezuela por la designación del hijo del presidente Nicolás Maduro como coordinador de la Escuela Nacional de Cine. Los cineastas rechazan este nombramiento. Argentina, huelga general de 24 horas afecta el transporte. Siria, terroristas asesinan a 120 soldados leales al régimen de Bashar al-Assad. Medio Oriente, secuestran a 43 cascos azules en frontera de Israel con Siria. Vuelta a España, la persistencia de Nairo Quintana. Alejandro Valverde se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a España al cumplirse hoy la sexta etapa con llegada a la subida. Nairo Quintana mantuvo el segundo lugar en la clasificación general. Colombia-Brasil, esta noche Pekerman divulgará la lista de nominados para el partido en Miami la próxima semana. Iniciamos en Estados Unidos por las protestas frente a la Casa Blanca para pedir al presidente Barack Obama que frene las deportaciones de inmigrantes que llegan a ese país en busca de un mejor futuro. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal en Washington DC, Marta Ávila. Marta. Buenas tardes. La marcha de Washington salió de las oficinas centrales del ICE, el organismo de inmigración y aduanas de los Estados Unidos, porque a diario deporta a 1.100 personas, separando a las familias. President Obama, stop deportations now! A todos los unía un mismo objetivo, pedirle al presidente Obama que pare las deportaciones. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Unas 1.000 personas caminaron por las principales calles de Washington. Obama, escucha, estamos en la lucha. 200 activistas protagonizaron un acto de desobediencia civil y se hicieron arrestar frente a la Casa Blanca. Pese a la oposición del Congreso, el presidente Obama prometió que al finalizar el verano anunciaría medidas unilaterales para aliviar la crisis de los indocumentados en el país. Marta, precisamente el presidente Barack Obama habló hace pocos minutos. ¿Qué fue lo más relevante que dijo el mandatario? El presidente Obama habló de 3 temas importantes, entre ellos la reforma migratoria. Reiteró que si el Congreso no actúa, él sí lo hará a través de una orden ejecutiva y ya le dio la instrucción a sus secretarios de Justicia y de Seguridad Nacional para que exploren todas las medidas legales que puede tomar para aliviar la situación de los indocumentados. También habló de la crisis con el grupo terrorista ISIS, o conocido también como el Estado Islámico. Dijo que los ataques aéreos han funcionado, pero que solo se puede enfrentar si hay una coalición regional para frenarlos. Las opciones que estoy pidiendo de los jefes adjuntos es enfocarse primariamente en asegurarse de que el Estado Islámico no esté dirigiendo a Irak. Finalmente, el presidente Obama se refirió a la crisis en Ucrania, culpó a Rusia de la violencia que se está viviendo en ese país. Dijo que financia y entrena a los rebeldes y anunció que tiene la intención de reunirse con el presidente de Ucrania el próximo mes. Esto es de Washington, sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta, desde Washington, y vamos ahora a Colombia, porque los magistrados de la Corte Constitucional le dieron luz verde a las parejas homosexuales para la adopción de menores. Germán Duque. En Colombia las parejas del mismo sexo han ganado diferentes derechos. La Corte Constitucional ha dicho que pueden conformar una familia, también se les ha dado el derecho a heredar y ahora este alto tribunal ha dicho que también pueden adoptar, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos, como por ejemplo uno de los dos integrantes de la pareja debe ser el padre o madre biológico del menor. Existen ya personas que tienen familias, parejas que tienen hijos y nada de esto se ha comprobado. Entonces, no hay prueba científica de que eso suceda.
El otorgamiento de la adopción no debe ser inmediata, según dice la Corte Constitucional, debe pasar unos requisitos y debe ser entregada por un juez de la República después de presentarse una tutela. Es la información que se registra desde el centro de Bogotá. Regresamos a nuestro centro de noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Germán, muchas gracias. Seguimos en Colombia. Crece el misterio en torno a las causas de una extraña enfermedad que afecta a casi 300 adolescentes en el Carmen de Bolívar. Maritza, hace unos minutos el Ministerio de Salud descartó que el malestar de las jóvenes estuviera relacionado con la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Hola, muy buenas tardes. El gobierno de Colombia asegura que no hay una evidencia científica que vincule los síntomas que presentan las menores en el municipio del Carmen de Bolívar con la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Los especialistas hoy han dicho que sí hay una enfermedad, pero que tienen que seguir estudiando. La esperada respuesta a la pregunta si fue la vacuna contra el virus del papiloma humano la causante de los síntomas que presentan las niñas del municipio del Carmen de Bolívar provino del mismo ministro de Salud. No hay ninguna evidencia, absolutamente ninguna, que conecte causalmente los síntomas que estamos observando con la vacuna contra el VPH. Ninguna evidencia. Basado en el reporte del grupo de especialistas dirigido por el toxicólogo Camilo Uribe, quien sí confirmó una extraña enfermedad aún sin identificar. Igualmente hay una enfermedad que tiene que estudiarse, para lo cual logramos identificar 11 niñas en las cuales al examen físico de las mismas pudimos evidenciar algún tipo de alteración al examen, en sus reflejos, en el fondo del ojo, ciertos exámenes que se practicaron, que nos lleva a que estas niñas van a ser estudiadas más profundamente. Explicó que los síntomas son de una o más enfermedades. Entre los pacientes hay niñas embarazadas, 4 con malformaciones coronarias, 1 con diagnóstico de lupus y 3 menores que no recibieron la vacuna. Ninguna de estas niñas a la fecha, al día de hoy, tiene ningún tipo de síntoma o enfermedad que le comprometa su vida. Que sí están enfermas, se está evaluando, se estudiará las causas de sus enfermedades. Se envió a la zona un equipo de psicólogos y psiquiatras para estudiar otra hipótesis social que también es estudiada. Pero sí tenemos, dijéramos, evidencia, es una de las hipótesis que estamos considerando de lo que se llaman enfermedades psicógenas masivas. Y hay evidencia, aquí tenemos incluso un artículo científico sobre la mesa de enfermedades psicógenas masivas después de eventos de vacunación. Esa es otra de las hipótesis que de alguna manera, como ya dijo el viceministro, salen del ámbito interno y tienen más ese carácter, dijéramos, colectivo externo. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud inició una investigación comparativa del ámbito ambiental y social de las niñas que han presentado síntomas. Contra el resto de niñas de la población, en los mismos grupos de edad que no han consultado y que no han tenido esta sintomatología, y pues la idea es que vamos a tener probablemente en un mes una idea de cuáles son las diferencias más importantes con respecto a estas características, lo cual permitirá orientar de mejor manera el tratamiento y la prevención de este problema. Así que es que se inicia una nueva investigación por parte del Instituto Nacional de Salud, esta vez evaluando factores ambientales y psicosociales de estas pacientes. Estos resultados se conocerán en no menos de 30 días. Catriz, muchas gracias. Y vamos de inmediato a Carmen de Bolívar, en Colombia, porque el malestar ciudadano por la extraña enfermedad de casi 300 jóvenes terminó en fuertes disturbios. Bernardo Sanabria. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para usted, Maritza, Jenner, televidentes. Efectivamente, los disturbios, una vez se conoció la decisión por parte del ministro de que las vacunas no tienen implicación en la enfermedad de las 290 jóvenes que fueron atendidas en esto, se presentaron los disturbios. La carretera fue bloqueada y aún, a pesar que la policía logró, cuidado Carlos, nuestro camarógrafo en este momento, la policía trata de defender el ataque de un grupo de personas que continúan enfrentándose a las autoridades. Lo que observan ustedes es la policía que en este momento se enfrenta aquí a las personas que se encuentran en la parte de... Es un grupo aproximadamente de unas 40, 50 policías que se encuentran en este... Pueden observar ustedes, tratan de alejar las personas que se encuentran. Los órdenes comenzaron bien temprano. La policía trataba de controlar a los manifestantes, quienes a las autoridades, la policía se defendía y el escuadrón móvil antidisturbios trataba con los
controlar esta situación. Esto a raíz del drama que viven los familiares y de personas que viven en las partes chicas. Es el otro panorama que se vive a esta zona. Es la situación que se vive a esta hora aquí desde el Carmen de Bolívar, mientras los enfrentamientos continúan en la parte interna. La vía de Troncal de Occidente ya fue habilitada por parte de las autoridades, pero todavía continúan las refriegas. Muy buenas tardes. Bernardo, muchísimas gracias, buenas tardes. Es la difícil situación que se vive en el Carmen de Bolívar, manifestaciones, 50 policías, disturbios. Estamos muy pendientes de la situación de más de 300 niñas que han resultado afectadas. Vamos ahora a Argentina. El gobierno calificó como fracaso la huelga general convocada para hoy. Los sindicatos que exigen mejoras salariales y medidas urgentes contra la inflación y el desempleo consideraron que el paro fue exitoso. El sector más afectado fue el transporte. El país amaneció este jueves paralizado casi en su totalidad debido a la huelga nacional convocada por sindicatos opositores al gobierno de Cristina Fernández. Mientras en las calles exigen mejoras salariales y rechazan las políticas del kirchnerismo, hay una guerra para determinar la cifra de trabajadores que salieron a protestar. El jefe de gabinete aseguró que solo un 25% de los empleados salieron a manifestarse a las calles, mientras que los gremios afirman que un masivo 85% se adhirió al cese de actividades. Podemos asegurar que ha tenido un acatamiento muy importante el paro. En muchos lugares ha superado ampliamente el 80, 85 y 90%. Esta cifra que dan desde el gobierno no tiene nada que ver con la realidad. Jorge Capitanich y el ministro de Transporte Florencio Randazzo señalaron una vez más que los gremios de trabajadores tienen tintes políticos y que no representan a los ciudadanos argentinos. Hoy el 75% de los trabajadores manifestaron su voluntad de trabajar en el día de la fecha, no adhiriendo al paro propuesto. Este es un paro político llevado adelante por dirigentes sindicales opositores. A esta hora permanecen inactivos los servicios de trenes, estaciones de abastecimiento de combustible, bancos, el correo, juzgados, los peajes y la recolección de basuras. Funcionan de manera parcial los sectores de educación, salud y las principales terminales aéreas. Bien, vamos ahora a Venezuela porque ya hay muchas noticias. Empezamos con la nueva audiencia contra el líder opositor Leopoldo López. También hablaremos de las críticas al hijo de Nicolás Maduro y de las importaciones que tendrá que hacer Venezuela para procesar el crudo. Vamos a Caracas con nuestra corresponsal Carmen Rengifo, quien tiene toda la información. Carmen. Importantes noticias a esta hora en Venezuela. Se cumple precisamente la tercera audiencia de juicio del dirigente opositor Leopoldo López. El Ministerio Público presentará hoy 5 testigos integrantes de la Policía Científica para hablar precisamente de los hechos de violencia ocurridos el pasado 12 de febrero. Entre tanto, la defensa de Leopoldo López ha dicho que esto es un juicio político, por tanto no le han permitido a ellos incluir ninguna de las pruebas ni los testigos, si lo han hecho con la Fiscalía. Se espera entonces el desarrollo de esta tercera audiencia en el Palacio de Justicia. Y en otras noticias hay polémica aquí en Venezuela por la designación como coordinador nacional de la Escuela de Cine del hijo del presidente Nicolás Maduro. Él también se llama Nicolás Maduro y este es el tercer cargo que acumula. También es jefe de inspectores del sector privado, pero además delegado electo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Los cineastas del país han rechazado este nombramiento, dicen que se está politizando precisamente el séptimo arte. Ser el hijo del presidente de la República tiene sus ventajas. Ya Nicolásito, como le llaman al hijo del mandatario venezolano, parece que esta condición le ha desatado una vena artística. Ahora quiere ser cineasta. Nadie que no sepa del medio debe dirigir una escuela cinematográfica. El nombramiento ha causado polémica y mucha indignación entre quienes hacen cine y llevan décadas esperando apoyo. Un grupo de cineastas, amigos y yo queríamos montar una escuela, ha sido bastante cuesta arriba. El hijo del presidente Nicolás Maduro acumula varios cargos. Es jefe de inspectores de empresarios, delegado del PSUV y ahora coordinador de la Escuela Nacional de Cine. Pudiera pues haber unos intereses cruzados que no le conviene al cine ni a la democracia. El joven Nicolás es supuestamente economista y desde el ascenso de su padre al poder se ha mostrado más en público. Para mí es muy sorpresivo, puede ser que la necesidad de figurar, digamos, el cine siempre tiene algo, hay un glamour. Nicolásito se declara soldado de Chávez, pero sus gustos por ahora no solo pasan por la política, también por las cámaras. Y para cerrar la información, se ha filtrado que la estatal PDVSA importaría en los próximos días
crudo ligero desde Argelia. Todas estas decisiones se suman también incluso a la posible venta de Citgo, la filial de la estatal PDVSA que se encuentra en Estados Unidos. Se necesita aumentar el flujo de caja, pero además enviarle petróleo a los chinos. Todo esto se dice que es por el mal manejo en el que se encuentra la estatal PDVSA. Información a esta hora de Caracas. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, Carmen, desde Venezuela. Y ahora hacemos un breve repaso a la información que se origina desde el Medio Oriente. Iniciamos en Siria porque terroristas del mandato islámico asesinaron a por lo menos 120 miembros del ejército leal al régimen de Bashar al-Assad. Hay gran preocupación por la suerte que puedan correr los secuestrados en poder de los terroristas, entre ellos el estadounidense Steven Sotloff. Detrás de cámara, una voz en árabe comanda el estribillo. Estado Islámico, proclama el comandante. Prevalecerá, son forzados a responder los prisioneros. Luego, el sujeto que graba la secuencia desde un auto hostiga con la voz a los reos, proclama la onomatopeya con la que se pastorea a las ovejas. Después, un interrogatorio. ¿Cuántos mataste? ¿Cuántos violaste? Increpa la voz tras escena. Ninguno, responde el interrogado. La imagen del tercer acto habla por sí misma. Una ejecución en masa, autoría del grupo terrorista Estado Islámico. Las víctimas son los prisioneros maltratados e interrogados, soldados del ejército del régimen de Siria que perdieron la lucha por el aeropuerto de Raqqa en el oeste. La crudeza de los terroristas de Estado Islámico genera varias preocupaciones inmediatas. Una de ellas es la suerte del periodista estadounidense Steven Sotloff en manos de los yihadistas. Shelly Sotloff, madre del capturado, envió un desesperado clamor al grupo terrorista. Le pido que libere a mi hijo. Como madre le pido justicia para que sea misericordioso y no castigue a mi hijo por asuntos en los que él no tiene ningún control. Estados Unidos busca liderar un esfuerzo internacional para neutralizar a los militantes. La Casa Blanca ha convocado de urgencia al Consejo Nacional de Seguridad. El objetivo es evaluar una estrategia que reduzca los avances de los terroristas de Estado Islámico. La otra noticia en Medio Oriente es el secuestro de 43 efectivos de la misión de paz de la ONU en los altos de Golán. El hecho se registró en una meseta que separa a Israel de Siria, donde los cascos azules operan desde 1974. Capturan a fuerzas de la Organización de Naciones Unidas en Altos del Golán. A través de un comunicado, el organismo confirmó que 43 cascos azules fueron detenidos por un grupo armado en la meseta ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria. Otros 81 se les está impidiendo desplazarse por la misma zona. El organismo dijo que hará todo lo posible para conseguir su libertad. Un diario local indicó que los rebeldes sirios islamistas que combaten contra las fuerzas de al-Assad en el territorio serían los captores. Esta región permanece vigilada por varios puestos de control de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, UNDOF, por sus siglas en inglés, desde mayo de 1974, tiempo durante el que la ONU ha ayudado a que se cumpla una tregua estable entre Israel y Siria. Sin embargo, en los últimos meses la meseta se ha convertido en un campo de batalla. Los Altos del Golán es una meseta de unos 1.800 kilómetros cuadrados, de ellos cerca del 80% están ocupados por Israel. Otros 235 kilómetros cuadrados por la UNDOF, que supervisa el tráfico entre los dos países, y el resto permanece bajo soberanía siria. Hacemos una pausa después de comerciales. Los espero con la información deportiva aquí en Noticias RCN. Ya regresamos. Muy bien, es momento para los deportes con Melina Ramírez. Melina, noticias de nuestro crack, James Rodríguez. Jenner, buenas tardes. Así es, noticias de James en la Champions League, pero no solo de James, también de 8 colombianos más. Así que nos vamos al sorteo en el Principado de Mónaco. En el grupo B, Real Madrid con James Rodríguez tuvo una zona bastante cómoda en la que enfrentará a Ludogorets de Bulgaria, donde juegan Brian Angulo y Sebastián Hernández, además de Liverpool y Basilea. En el grupo C, Mónaco debería pasar también ante el Benfica, Zenit y el Bayer Leverkusen. En el D se enfrentarán colombianos que juegan en dos equipos favoritos del grupo, Arsenal con David Ospina y Borussia Dortmund con Adrián Ramos. El séptimo colombiano es el goleador Freddy Montero, con el Sporting de Lisboa que enfrentará al Chelsea, Schalke y Maribor. Finalmente, Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero con Porto deben pasar en el grupo H, que tiene al Shakhtar Donetsk, Athletic de Bilbao y el Bate.
Y en ciclismo, con los primeros retos de montaña, Alejandro Valverde, compañero de equipo de Nairo Quintana, ganó hoy la 6ª etapa en la Vuelta a España y recuperó el liderato de la competencia. Nos vamos a Granada, donde se encuentra nuestro enviado especial Eduardo Cifuentes con toda la información de la jornada y lo que veremos mañana. Eduardo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saludo desde Granada, muy cerca de donde hoy terminó la 6ª etapa de la Vuelta a España y que tuvo un recorrido de 167 kilómetros entre Benalmádena y La Zubia. Allí el español Alejandro Valverde se impuso y recuperó la camiseta de líder 2 días después aquí en la Ronda Ibérica. Mantiene una diferencia de 15 segundos sobre el colombiano Nairo Quintana, quien mantuvo su segundo lugar en la clasificación general. En el tercer puesto está otro favorito, Alberto Contador, quien quedó a 18 segundos. En el cuarto lugar, el británico Chris Froome a 22 segundos. Y en el quinto lugar, otro colombiano, Esteban Chávez, a una diferencia de 41 segundos. Mañana se estará cumpliendo la 7ª etapa entre Aladín y Alcahuete sobre 169 kilómetros, con un premio de tercera categoría y otro de segunda. Esto es todo desde Granada, regreso con ustedes. Feliz noche, chao. Gracias, Eduardo, por la información. Esta noche será el primer encuentro de José Pekerman con los medios de comunicación después de la prolongación de su contrato por 4 años más. El director técnico dará a conocer la lista de jugadores convocados para el encuentro amistoso entre Colombia y Brasil el próximo 5 de septiembre en Miami. La rueda de prensa será a las 7 de la noche en la sede deportiva de las Selecciones Colombia en Bogotá. Esto es todo en Deportes. Melina, muchas gracias por toda la información deportiva y hasta aquí también nuestra emisión central de noticias. Los invitamos a disfrutar de Ahí Vamos, el nuevo sencillo del reggaetonero colombiano J Balvin, que fue lanzado hoy mundialmente y que causó polémica por el error ortográfico en la escritura del título. Feliz noche para todos. No tenerte en mi vida, vida mía, mami. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos y ahí vamos.